de funciones, podemos ir nosotros cambiando las gráficas y de esa forma el estudiante también va a poder, al mismo tiempo que va manipulando las gráficas, va alcanzando niveles de pensamiento más altos, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar en la primera transformación. Ya sabemos que hay transformaciones acerca de corrimientos verticales, horizontales, compresiones, algunos estiramientos. Luego también vamos a ver lo que son funciones pares e impares. Entonces vamos a empezar con desplazamientos verticales. Y pues aquí está la definición que la vamos a regresar a ver en un momento. Ahorita vamos a ubicarnos en GeoGebra. Entonces, si todos tienen ahí su dispositivo, me gustaría que pudieran abrir el programa, ¿verdad? Si alguien no descargó la aplicación o acaba de entrar ahorita, no se dio cuenta de qué es lo que vamos a utilizar, pues no es muy complicado poder utilizar esto. No me quiero centrar mucho en cómo abrir GeoGebra, pero sí le voy a dedicar al menos un par de minutos. Podemos buscar GeoGebra aquí en el buscador de Google o el buscador que ustedes tengan. Entonces abrimos acá la página y nos aparece esto. Luego nos ubicamos en los cuadritos que tenemos del lado derecho, en donde ya nos aparecen las apps. Y vamos a abrir donde dice GeoGebra Clásico. Y así de sencillo, ustedes ya tienen acceso también a una página similar a la que yo tengo acá. Y simplemente damos un clic fuera de ese cuadrito que nos aparecía del lado derecho y ya tenemos abierta la aplicación. Entonces, me voy a salir de este. Ahí estamos. Muy bien. Entonces yo les voy a ir diciendo algunas cosas que podemos ir haciendo con los estudiantes y cuál es el proceso mental que vamos a llevar a cabo para que los estudiantes puedan deducir por ellos mismos algunos desplazamientos. Ellos puedan ver el patrón. ¿Se recuerdan? Bueno, si no lo recuerdan o no lo han leído, parte del trabajo de las matemáticas o tal vez una de las partes más importantes es la búsqueda de patrones. Entonces, cuando nosotros llevamos a los estudiantes a encontrar patrones, estamos llevándolos a hacer matemáticas, que a veces esa parte se nos olvida y nos gusta darles a ellos algo ya hecho y que solo lo apliquen. Entonces, a veces es muy importante llevarlos al descubrimiento por ellos mismos. Entonces, aquí en la entrada vamos a colocar una función. En este caso yo voy a colocar una función sencilla como lo es f de x igual a x al cuadrado. Ahí tenemos su gráfica. Y entonces vamos a ir haciéndole algunos cambios a esta función. Y por ejemplo, yo aquí lo que voy a hacer es que voy a sumarle a esta función un número cualquiera. Por ejemplo, podría ser 3. Y veamos qué es lo que sucede con la gráfica. Ahí estamos. Y como vimos acá, la gráfica subió 3 unidades. Se desplazó, ¿verdad? 3 unidades hacia arriba. Veamos qué pasa si ahora yo aquí en lugar de colocar 3, coloco, por ejemplo, un número 2. Muy bien. Tenía la gráfica, esta es la gráfica original, ¿verdad? La voy a volver a colocar. Es la gráfica que teníamos. Y ahora, al sumarle 2, veo que se corre 2 unidades hacia arriba, o 2 espacios hacia arriba en el eje Y. Veamos qué sucede si yo aquí cambio y pongo, por ejemplo, -5. Veo que mi gráfica se desplazó 5 unidades hacia abajo. Entonces, ya teniendo esta parte, solo permítanme, es que a mí me gustaría verlos, fíjense, pero no sé cómo hacerle por acá para poder tenerlos a ustedes también. Ahí estamos, ahora sí. Entonces, ahora que ya hemos hecho esa parte, con los estudiantes
podemos preguntar acerca de qué es lo que vemos, o sea, qué patrón es el que vamos encontrando al ir aplicando esos cambios. ¿Qué le pasa a la gráfica cuando yo le agrego un número? Cuando yo le sumo o le resto una cantidad. A ver, bueno, a mí me gusta que participen cuando doy mis clases, entonces yo les voy a preguntar, no, si no quieren contestarme, yo espero que sí quieran, ¿verdad? Pero si no quieren, no hay ningún problema. A ver, Freddy. Freddy S, creo que, no sé, supongo que es la inicial de su apellido. ¿Me podría decir qué patrón podemos ir observando al momento de ir sumándole o restándole un número a nuestra función? Sí, buenas tardes. Lo que yo observo es de que la forma de la gráfica sigue siendo la misma. Lo único es de que sí estamos desplazando, ya sea hacia arriba o hacia abajo, depende del signo. Muchas gracias. Gracias por su participación. Solo antes de continuar, me gustaría que me contaran si ya han trabajado transformaciones de funciones antes o también es un tema nuevo que quieren explorar para que yo sepa en qué campo me estoy moviendo. Me gustaría saber. Voy a preguntarles a uno por uno. Lester, ¿ha trabajado transformaciones de funciones? O me lo Eh, pueden comentar en el chat. Creo que Buenas ahí tardes. así también les puede quedar. Sí, buenas tardes. No, no, fíjese, no he trabajado de eso. Ah, muy bien. Gracias. Entonces, Alejandro. Creo que Alejandro no está por acá. O sea, sí está, pero no nos quiere responder. Bueno, tenemos por aquí a Francisco A. Cajabón. Qué gusto encontrarlo por acá, Francisco. Muy bien. Y Rosita, Rosita Eh, Ventura. Buenas tardes. Yo sí Buenas tardes. he podido trabajar, no sé si me escuchan. Sí, sí, la escuchamos. Ah, muy bien. Sí, sí, he trabajado transformación de funciones. Lo que yo he visto ahí es de que ahorita solo se movió de arriba hacia abajo, ¿verdad? Hicimos Ajá. una alteración en el eje Y, ¿verdad? O sea, cambiamos, modificamos o solo estamos moviendo en el eje Y, en la coordenada Y. Muchas Entonces, gracias. eso fue lo que vi. Muchas gracias, Rosita. Ajá, Ujú. muy bien. Entonces, y eso es lo que nuestros estudiantes están observando, ¿verdad? Que la gráfica se está desplazando hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el número que nosotros coloquemos acá. Entonces, yo aquí voy a ir un poquito rápido para que podamos avanzar hasta algunas aplicaciones. Pero entonces aquí con los estudiantes podemos decir, bueno, sigamos probando con más números. Por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Será que funcionará igual con números racionales? O sea, ¿qué pasa si yo coloco aquí 0.5, por ejemplo? Veo que a la gráfica original le estoy restando, o a la función, perdón, le estoy restando 0.5 y eso hace que mi gráfica se corra al punto 0.5 negativo. Entonces, si hay un desplazamiento de la función. En los estudiantes ya estamos provocando que encuentren un patrón. El patrón es para poder desplazar una función hacia arriba o hacia abajo, le sumo a la función un número que va a ser igual a las unidades que yo quiero desplazar. Aquí en GeoGebra, una de las ventajas que tenemos es que podemos hacer podemos generalizar y podemos agregar algo que aquí se llaman deslizadores. Entonces, yo voy a crear un deslizador en este momento. No sé si han trabajado con GeoGebra antes. Si no lo han trabajado, se los voy diciendo rápidamente. Entonces, agregamos un deslizador. Acá lo selecciono, doy un clic en cualquier parte de la pantalla y ya me da el nombre del deslizador. Yo solo le voy a dejar A. Y el intervalo de -5 a 5 estamos bien. El incremento se lo voy a dejar en 0.01. Creo que podría funcionarnos ahí. Le voy a dar OK y nos creó un deslizador. Ahora tenemos que seleccionar el puntero acá, donde dice mueve, porque si seguimos teniendo seleccionado
El deslizador nos va a seguir creando deslizadores al darle clic. En cambio acá ya podemos mover. Ahí tengo mi deslizador. Si yo quiero lo puedo quitar de acá. Yo lo voy a quitar. No quiero tenerlo aquí encima de mi gráfica. Entonces le doy clic derecho, objeto visible y ya desapareció de acá. Sin embargo, lo sigo teniendo en esta parte algebraica. Ahora, entonces voy a escribir nuevamente mi función. Voy a borrar esta que tengo acá. Solo la voy a dejar con x al cuadrado. Es la función que yo tenía al inicio, ¿verdad? Y entonces yo voy a crear aquí otra función. A esta función le voy a llamar g de x. Y voy a decirle a esa función que trabaje con la función que yo tengo acá, pero que le agregue un número más a esa función. ¿Qué número quiero que le agregue? El número va a estar en función de a. Entonces yo lo voy a poner como a. Si ustedes se dan cuenta acá, permítanme, que moví aquí sin querer. Va, ahí estamos. Si ustedes se dan cuenta, a en este momento está posicionado en 5. Por eso es que acá, cuando yo coloco a, me va a dar el resultado de x al cuadrado más 5. Entonces le damos enter y ya tengo esta nueva función. Esta función va a correr mi gráfica. Entonces, noten qué es lo que va a pasar acá. Solo permítanme. Voy a quitar esta. Esta era la que tenía, pero ya no me sirve. Y aquí está la gráfica desplazada 5 unidades hacia arriba. Miren, que era lo que yo tenía acá. Si yo muevo esto de acá, si ustedes se dan cuenta, va desplazando mi gráfica hacia abajo. Va a cambiar, perdón, el número que yo tengo acá sumándole a la función original. Entonces yo sigo manipulando y si se dan cuenta la gráfica va bajando. Voy a hacer un poquito más pequeño esto para que abarque más espacio, menos espacio. Si yo le doy aquí bueno, lo voy a ubicar en -5. Si yo le doy aquí en donde está el símbolo de play, pues lo que va a hacer es que va a irse corriendo mi gráfica automáticamente. Miren. Ahí veo cómo al cambiar el número que yo le estoy sumando, restando a mi función, mi gráfica se está desplazando verticalmente en el plano. Entonces puede ser que alguien tenga la duda y diga, bueno, pero ¿funcionará para cualquier función? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer únicamente es cambiar la función que yo tengo aquí. No voy a cambiar otra cosa, sino solo esto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver una función cúbica, x elevado al cubo, vean cómo cambió mi gráfica. Y mi gráfica se va a ir desplazando siempre hacia arriba o hacia abajo. Se va a desplazar igual a el número que esté dando A en ese momento. Así que esta es una forma en que los estudiantes pueden ir viendo. Bueno, veamos que funcionará una función, por ejemplo, lineal. Aquí tengo esta y también me va a funcionar. Podemos poner una función exponencial, por ejemplo. Aquí tenemos esta. También nos funciona. Veamos entonces si la gráfica, cualquier gráfica que tengamos, va a desplazarse vertical u horizontalmente hacia arriba o hacia abajo al momento de agregarle una constante. Y se va a desplazar igual cantidad que el número de esa constante. Así que ahí tenemos esa parte. ¿Alguna duda con eso, compañeros? Muy bien. Si no hay ninguna duda, entonces vamos a quitar esto de acá. Y vamos a seguir con... Ah, bueno, ya teniendo esto, solo algo que me gustaría mencionarles. Entonces ahora podemos ver la definición. Y vemos que nosotros mismos hemos llegado a la definición.
Por ejemplo, acá dice, suponga que C es mayor que 0. Para graficar y igual a f de x más c, desplace la gráfica y igual a f de x, c unidades hacia arriba, ¿verdad? Que los estudiantes ahora pueden explicar esto en sus palabras, que ese es al final el objetivo, es lo que queremos, que ellos lo puedan decir en sus propias palabras, que ellos puedan ver una definición y sepan lo que significa. Ahora vamos a probar con el siguiente desplazamiento, un desplazamiento horizontal. Entonces tenemos, para un desplazamiento horizontal, lo que nosotros vamos a cambiar es la forma de la entrada, ¿verdad? Hacia esa función. Entonces, acá vamos a borrar esto. El deslizador lo voy a dejar. Lo único que voy a cambiar es esta parte. Ahora queremos que g de x sea una función. Bueno, aquí podemos ir haciendo la misma situación. Solo antes de poder presentar esto, me gustaría que viéramos, bueno, les voy a mostrar algo más que puede serles útil al momento de estar graficando también. Entonces vamos a hacer lo mismo a f, solo que aquí lo que vamos a cambiar es lo que le vamos a sumar aquí. Ahí estamos. Y solo voy a colocar aquí esto en 0. Ahí estamos. Esta es la gráfica, ¿verdad? De f de x igual a 3x. Voy a cambiar la gráfica también. Voy a utilizar la gráfica de una parábola. Ahí estamos. Una función cuadrática. Y pues aquí otra cosa que podemos hacer al momento de utilizar GeoGebra es agregar una entrada, una casilla de entrada. La encontramos en esta parte de acá. La casilla de entrada nos va a permitir asignarle un valor sin tener que correr nuestro deslizador, asignarle un valor simplemente ingresando ese valor directamente con el teclado. Entonces damos un clic en cualquier parte de la pantalla, nos aparece esto y le vamos a decir, por ejemplo, yo aquí le voy a poner desplazamiento vertical, perdón, horizontal es el que estamos ahorita, horizontal. Y ese ahora lo vamos a vincular con el deslizador que es A igual a 0. Ahora noten que acá nuestra entrada o nuestra casilla de entrada tiene 0. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros tenemos o hemos seleccionado acá con el deslizador. Entonces, si yo muevo el deslizador, se va a ir moviendo mi gráfica y también se va a ir moviendo el desplazamiento horizontal que yo tengo aquí. Noten que aquí va a ir cambiando, ¿verdad? Mi gráfica se está desplazando horizontalmente. Y yo puedo aquí ingresar de una vez las cantidades. Por ejemplo, yo puedo poner aquí 3. Y mi gráfica se desplaza automáticamente. Eso es lo que sucede si yo le agrego 3. ¿Qué pasa si yo agrego aquí un número negativo? -4, por ejemplo. Y entonces mi gráfica se corrió al lado derecho. 4 casillas siempre. Entonces aquí los estudiantes ya pueden ir deduciendo cómo va a ir funcionando nuestra función. Nosotros ahora, utilizar GeoGebra nos permite ir analizando, ir haciendo pruebas. Por ejemplo, nosotros podríamos aquí ahora y decir, bueno, intentemos escribir la función que representa esta gráfica. Y entonces ahora nosotros ya vimos cómo se va desplazando al agregarle un -4. Entonces yo puedo decir, entonces vamos a escribir h de x, otra función, igual y ahora sin vincularla a la función f de x, vamos a escribir x menos 4 es igual a, perdón, x menos 4 al cuadrado y nos da esta gráfica, ¿verdad? Que la podemos apagarla o desaparecer la gráfica anterior dándole clic aquí en el circulito, nos queda solo esta. Y nosotros ir probando, ¿verdad? Les estoy mostrando dos formas en que podemos ir abordando esto. En -4, puedo ir cambiando a -3, por ejemplo. Puedo ir cambiando a un número positivo, +5, por ejemplo. Ahí estamos. Entonces vamos viendo cómo la gráfica se va corriendo dependiendo del número que yo le agregue
a, a mi entrada, ¿verdad? En este caso no le estamos sumando a la función, sino que estamos cambiando el número que vamos a meter en la función. Por eso es que nosotros podemos realizarlo directamente desde esta parte, sin tener que ir nosotros cambiando número por número acá. Aquí nosotros podemos ir jugando con ellos. Por ejemplo, ¿qué hago para que en mi desplazamiento horizontal, porque aquí pasa algo, ¿verdad? Es que si yo quiero que mi gráfica se corra, vamos, solo voy a activar esto, ahí está. Mi gráfica se corra 4 casillas a la derecha, yo tengo que colocar -4, que no parece tan intuitivo. Y si quiero que se corra 2 casillas a la izquierda, por ejemplo, tengo que agregar 2 positivo, por ejemplo, acá. Entonces, aquí podemos ir, como les digo, jugando y que ellos vayan analizando con GeoGebra cómo hacer para que yo aquí indique hacia dónde quiero que se mueva mi gráfica y que lo haga. Pues entonces puedo cambiar acá, por ejemplo, y colocar -A. Si yo cambio mi entrada acá, entonces el número que yo le ingresé acá va a ser el número de casillas que se mueva tanto a la derecha como para la izquierda. Aquí puedo meter, por ejemplo, hasta 5 y ya mi gráfica se corrió 5 casillas a la derecha. O, por ejemplo, podría ser -1/2, o sea, quiero que se corra -0.5 o 0.5 a la izquierda, y ahí estamos, está corriendo. ¿Funcionará solo para esta gráfica? Pues podemos probar. Por ejemplo, ¿qué pasa con una función cúbica? Veamos, quiero que esté en el origen. Así que está en 0. Quiero que se desplace 3 casillas a la derecha. Ingreso el 3 y se desplazó. Si le activo esto, puedo ver todo el cambio que se va produciendo. ¿En dónde puedo ver yo la función que se está, o la forma en que, que tiene la función, la puedo ver de este lado? Aquí. Aquí me está diciendo cómo tendría yo que escribir la función para que aparezca esta gráfica. ¿Sí? Entonces, los niños, los estudiantes pueden ir viendo que la gráfica se está corriendo igual número de casillas o de unidades que el número que yo estoy ingresando a la función. Muy bien. ¿Alguna duda con eso, compañeros? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Es que estaban en Sí, proceso lo de escucho. conectar. Ah, Bueno, mucho gusto. Ah, no, ajá. yo estoy a 0 en GeoGebra, ¿verdad? Esta es mi primera clase, digámoslo así. ¿Funciona esto de la Ajá. traslación también para un punto coordenado? Sí, podemos hacer eso. Podemos hacer eso. Permítame. Vamos a ver. Voy a quitar esta parte de acá. Aquí yo lo puedo vincular directamente a este deslizador o em, lo puedo hacer agregando otro deslizador. Si quiere, agreguemos otro para que podamos ver. Aquí le vamos a poner X, por ejemplo. -5 y le vamos a poner el incremento significa cuánto va a ir aumentando en cuando yo le dé en play. Por ejemplo, qué entradas yo puedo tener. Entonces lo voy a poner en 0.1. Por ejemplo, solo quiero darles este ejemplo. Si yo pongo aquí que el incremento es de 1, entonces solo voy a tener números enteros al momento de desplazarlo. Sí, permítanme. Perdón. Ahí estamos. Miren, al momento de darle play, va a ir 3, 4, 5, contrario a esta parte de acá, en donde va creciendo de 0.1 en 0.1, ¿verdad? Solo quería hacer esa aclaración. Entonces vamos a colocar el incremento de este también en... permítanme. Borré esto. Ahí estamos. Voy a poner también el incremento en 0.1. Ahí estamos. Bueno, y ahora yo puedo crear un punto, por ejemplo,
dependiendo que, como qué movimiento yo le quiero dar al punto. Y yo digo que X va a ser B. O sea, X me lo va a dar el deslizador B. Y Y, por ejemplo, yo lo podría poner directamente con un número. Por ejemplo, si quiero que esté y que se mueva en la recta, en el eje vertical o en el eje de las Y, le pongo 0. Ah, perdón. Si yo quiero que esté moviéndose en X directamente siempre, ahí, así sería. Entonces aquí estamos. Miren, ya me apareció un punto acá, el punto A, y se va a ir corriendo también. Esa es la forma de crear el movimiento para un punto. Entonces, sí se puede. Por ejemplo, si yo quiero que este punto crezca, se mueva al mismo tiempo hacia la derecha y hacia arriba, entonces puedo poner aquí B, B otra vez también. Y entonces noten cómo se va a ir moviendo mi punto. Sí, porque las coordenadas las está dando la cantidad ingresada en B. Entonces, sí se puede utilizar eso para poder animar puntos, pero acá la intención no es la animación, la intención es ver cómo podemos utilizar esta herramienta para poder mostrar el desplazamiento horizontal o vertical, o sea, esas transformaciones. Ahora, vamos a ver, solo, no sé si con eso respondo su duda. Sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces ahora vamos con reflexión, que esa es otra de las transformaciones que nosotros podemos aplicar. Aquí en GeoGebra es sumamente sencillo porque solamente tenemos que agregarle un signo menos, ya sea a la función o a la entrada de la función, ¿verdad? Y vamos entonces, por ejemplo, aquí, vamos a hacer que aparezca esta función otra vez. Ahí estamos. Vamos a poner aquí una ecuación cuadrática. Vamos a ver, ahí estamos. Y aquí la vamos a dejar en 0. Como a veces cuesta ubicarlo, yo prefiero utilizar directamente la entrada. Ahí estamos, 0. Ahora, ¿qué hago para que mi gráfica se refleje? Entonces voy a quitar esto de acá, voy a colocar esta. Para que mi gráfica se refleje, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle. Veamos qué tipos de reflexiones tenemos. ¿Qué pasa si yo reflejo o quiero reflejar respecto al eje horizontal o al eje de las X? Entonces, analizamos y decimos, bueno, lo que yo quiero es que en lugar de que una salida, digamos si la salida es positiva, sea negativa. Y si es negativa, sea positiva, ¿verdad? Porque de esa manera estaríamos haciendo que girara en el eje de las X. Entonces basta con cambiarle de signo a la función para obtener esa reflexión. Eso es una reflexión en el eje de las X. O sea, es esto que queremos acá, que es precisamente lo que tenemos aquí. Aquí lo podemos hacer de dos maneras. Por ejemplo, yo lo puedo hacer manualmente diciendo que h de x quiero que sea y le voy a cambiar el signo a toda la función. Entonces digo menos x al cuadrado. Y ya tengo la reflexión respecto al eje x. Si funciona para otras gráficas, pues tendríamos que probar. Si lo hago una por una ingresando, pues va a ser un poquito laborioso. Yo puedo hacerlo directamente. Voy a borrar esto de acá. Y voy a decir, por ejemplo, acá, yo quiero menos f de x. Directamente me lo tira, porque ya GeoGebra interpreta que yo le estoy diciendo que a lo que yo le ingrese en f de x, me lo refleje en el eje de las x. Entonces yo puedo cambiar ahora mi función y puedo colocar, por ejemplo, una ecuación nuevamente cúbica. Y ahí tengo la reflexión respecto de las x. Vamos a quitar esto de acá. Ahí estamos. Estoy girando esto con respecto al eje X, o sea que esto va a quedar abajo y esta parte de acá va a quedar arriba, ¿verdad? Que es precisamente lo que sucede acá, ¿ven? Y podemos ir probando con otras funciones. Por ejemplo, bueno, agreguémosle a esto algo más. 2
2x al cuadrado, por ejemplo. Y veamos, esta es la función original y aquí tenemos su reflexión. Lo azul es la reflexión que estamos creando. Lo verde es la función que nosotros ingresamos originalmente. Y ahí podemos ir jugando también con esas entradas, ¿verdad? Viendo si sucede siempre para todo. La ventaja de acá es que nos da también la forma de la función, cómo debería ser la función. Yo la puedo ingresar manualmente ahora también. Por ejemplo, puedo poner otra función, p de x igual a, yo aquí ya resuelvo esta ecuación. Yo digo menos x al cubo menos 2x al cuadrado. Y me va a producir la misma gráfica, ¿verdad? La de la reflexión, porque al final era la que queríamos. Voy a ir avanzando un poquito más rápido, porque si no, no nos va a dar la hora a ustedes. Ya llevamos casi media hora aquí, creo. Entonces, si yo quiero una reflexión vertical, lo que hacemos entonces es no cambiamos la función, sino que le vamos a cambiar el signo únicamente a la entrada. Entonces, esta es la gráfica que teníamos y ahora queremos que gire, pero respecto al eje de las Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir a GeoGebra que queremos f de menos x. Noten que acá lo que hicimos fue cambiarle el signo a cada una de las entradas. Y esta que teníamos, la que está en verde, ahora al girar obtenemos esta. Claro, aquí tendríamos, como les digo, al momento de estar trabajando con los estudiantes, que hacer muchas pruebas. O sea, tendríamos que ir trabajando con muchas gráficas, de tal manera que los estudiantes pues vayan viendo la relación que tiene o el patrón que se está notando en cada una de las transformaciones. Vamos entonces con lo siguiente. Alargamiento y contracción verticales de gráficas. Entonces, para poder contraer una gráfica o poder estirarla, lo que hacemos es, permítanme, solo voy a borrar esto de acá. Ahí estamos. Lo vamos a hacer en función de A también. Vamos a agregar nuevamente aquí x al cuadrado. Entonces, si yo lo que quiero es que mi gráfica se alargue verticalmente, ¿sí? Que esta crezca verticalmente, entonces lo que yo necesito es que en lugar, digamos, yo lo que quiero es que crezca en un factor de 2. Entonces lo que tengo que hacer es que donde había un 1, aparezca un 2. Donde haya un 2, ahora su imagen sea un 4. Donde la imagen era un 3, ahora su imagen sea un 6. ¿Cómo hago esto? Multiplicando por 2, por ejemplo. Entonces yo digo 2 veces f de x. Y noten que ahora acá está mi gráfica hecha. ¿Cómo puedo comprobarlo? Pues podemos tomar un punto, por ejemplo. Vamos a tratar de ubicar el punto donde esté 1. Acá vamos a ver. Por aquí podemos ir viendo. Eso lo podemos hacer colocando puntos. Y podemos ir, aquí no nos va a quedar exacto, pero podemos tener una idea. Bueno, hagámoslo exacto. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear una recta. Sí, esta recta, primero permítame, quiero crear un puntito por acá. El puntito lo vamos a poner en -1. Ahí pueden ver ustedes el puntito. Ahora voy a crear una recta que sea perpendicular. Entonces voy a tomar el eje X y ese puntito. Y ahora vamos a encontrar la intersección de con el eje X. Aquí está la intersección, con la recta -1. Y igual a -1. Y aquí también con esta, ahí estamos. Con la recta X igual a -1, perdón. Entonces, si ustedes notan, el punto B se interseca en
menos 1,1 y el punto C se interseca en menos 1,2. Así que nuestra gráfica sí duplicó su tamaño, o duplicó, perdón, la forma que tiene en Y, ¿verdad? Verticalmente. Sí, sí. Miren, ahora la ventaja que tenemos es que si corremos este punto podemos evaluar cualquier parte de la gráfica. Por ejemplo, si lo dejamos acá y veamos cómo es Y en C. En el punto C, Y es 2,84 y Y en B es 1,42. O sea que Y sí es el doble de lo de B. Y eso lo podemos evaluar en cada punto. Así que nuestra gráfica se estiró. Ahora vamos a borrar esta parte de acá, permítanme. Bueno, aquí podemos ir moviendo nuestra gráfica también. Perdón, vamos a borrar esto de acá. Ahí estamos. Ah, perdón, es que no lo he vinculado. Esto se me había olvidado hacerlo. Entonces aquí solo estamos viendo con el 2. Podemos probar con 3, con 5, ver qué pasa con los números negativos, perdón, con los números menores que 1, por ejemplo 0,3. Y vemos que ahora en lugar de estirarse o de alargarse, se comprimió, ¿verdad? Entonces ahora sí vinculamos nuestra función, esta g de x, y en lugar de colocar un número directamente, le ponemos a. Entonces noten que ahora está, bueno, aquí lo que sucede es que este está negativo, solo voy a restringirlo. Vamos a colocar deslizador y yo quiero que vaya desde 0, ¿verdad? Porque si es negativo, entonces ya se estaría dando una reflexión también. Entonces ahora solo va a ser desde 0. Ahí. Y podemos ver cómo nuestra gráfica se está estirando cuando es mayor a 1. Ahí podemos ver, solo llega hasta 5 porque hasta ahí lo dejamos, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, podemos llegarlo a un número más alto. En 1, cuando es 1, la gráfica es exactamente igual. Aquí podemos poner la entrada. 1. La gráfica es exactamente igual. Si es negativa, pues podemos ver cómo la gráfica se está comprimiendo. Bueno, eso es para alargamiento y contracción verticales. Si queremos que sean horizontales, entonces donde vamos a agregar la constante es en la entrada. Entonces no voy a colocar la A aquí, sino que vamos a colocar la A multiplicando a X. Entonces noten que ahora nuestra gráfica se está comprimiendo. En este caso se está comprimiendo. Miren que acá cuando cuando A es mayor a 1, la gráfica se comprime, contrario a cuando queríamos comprimir una función verticalmente, donde el número para comprimirse tenía que ser menor que 1. En este caso es mayor a 1. Si es menor que 1, nuestra gráfica se alarga. Estamos en la parte horizontal. Para esto vamos a trabajar una ecuación trigonométrica que tal vez aquí es más gráfica para lo que queremos. Voy a ponerla un poquito más pequeña. Ahí estamos. Y podemos observar cómo nuestra gráfica se está comprimiendo cuando A crece. Cuando A es mayor que 1. Y si es menor que 1, nuestra gráfica se está alargando. Ahí estamos, ahí podemos verlo claramente. Esta también nos podría servir para ver el alargamiento vertical. Entonces vamos a hacerla con el de coseno también. Vamos a poner A por f de x. Y veamos cómo se alarga. Perdón. Vamos a ver, aquí algo no está bien en mi entrada. Ahí estamos, ahora sí.
Ahí pueden ver ustedes cómo la gráfica se está estirando verticalmente. Muy bien. Entonces voy a avanzar un poquito, ¿por qué? Un poquito más rápido porque creo que ya también se nos está acabando el tiempo. Luego tenemos funciones pares e impares. Esto lo podemos utilizar GeoGebra también en esta parte, sabiendo esto, ¿verdad? Que si f de menos x es igual a f de x, entonces es par para toda x en el dominio de f. ¿Por qué va a pasar esto? Bueno, se recuerdan que este menos x lo que hace es que gira nuestra gráfica respecto del eje Y. Entonces, si lo gira respecto del eje Y, al momento de girarlo, si al momento de girarlo nos queda la misma gráfica que teníamos al inicio, entonces decimos que es par. Entonces, lo podemos ir probando. Vamos a borrar aquí esto. Vamos a utilizar la ecuación cuadrática, función cuadrática, que ya sabemos que sí es par, ¿verdad? Y entonces podemos ingresar aquí f de menos x. Lo estoy diciendo, gírela por favor, verticalmente, ¿verdad? Y veamos qué es lo que sucede. Nos da la misma gráfica. Miren, voy a quitar la original, le voy a cambiar el color a esta para que podamos observar bien. Ahí estamos. La gráfica roja está girada y sin embargo tiene la misma forma que la gráfica verde o la gráfica original. También otra gráfica que es así podría ser la de valor absoluto también. Veamos cómo nos queda la de valor absoluto. Aquí la tenemos. Su reflexión vertical, perdón, respecto del eje Y, también es la misma que teníamos al inicio. Entonces podemos decir que es una función par. Ahora, la función impar es la que f de menos x es igual a menos f de x. O sea, su reflexión vertical es igual que su reflexión horizontal. Veamos cómo nos quedaría esto. Aquí vamos a hacer otra más. H de x es igual a menos f de x. Noten que acá su reflexión horizontal no es igual que su reflexión vertical. Entonces, voy a cambiarle el color para que lo podamos ver bien. Ahí estamos. Y no es la misma, ¿verdad? Entonces podemos decir que h de x no es una función impar. ¿Qué pasa con x al cubo? X al cubo, la tenemos acá, voy a quitarla. Noten que su reflexión respecto del eje de las y es esta. Es la misma que su reflexión respecto del eje de las x. Miren. Y la podemos ver desde acá, ¿verdad? Si yo giro esta respecto del eje de las y, me va a quedar lo mismo que si la giro respecto del eje de las x. Y de esa forma estamos probando que una función es impar. Ahora vamos a ver algunos ejercicios que podemos trabajar con ellos. Por ejemplo, aquí se nos dan las gráficas de f y de g. Las tenemos acá. Encuentre una fórmula para la función g. Entonces podemos utilizar GeoGebra diciendo, bueno, esta ya la tienen. La celeste, esa nos la dan. Entonces ingresémosla. Yo voy a borrar aquí esto. F de x es igual a x al cuadrado. Muy bien. Ahora, yo necesito... ¿Qué le está pasando a la gráfica acá? La gráfica está corrida 2 casillas a la derecha. Entonces yo tengo que escribir una función que corra la gráfica 2 casillas a la derecha. Entonces, hay dos formas en que podemos abordarlo con ellos. Escribiendo directamente la función g de x y diciendo, bueno, ¿cómo le hago? Entonces ellos se recuerdan, yo me acuerdo que había que correr la gráfica y están recibiendo ellos retroalimentación inmediata. Entonces, por ejemplo, para esta, como yo lo quiero que se corra a la derecha, 2 casillas, entonces tiene que ser x menos 2
elevado al cuadrado, ¿verdad? Y ya tengo la función. Otra forma, alguien podría decir, no, yo prefiero usar los deslizadores y ver qué es lo que pasa. Y entonces, de todos modos, ellos tienen que saber la, la definición para poder hacerlo. Entonces, digamos, decir, bueno, h de x es igual a la función y como quiero que se corra horizontalmente, lo que tengo que hacer es agregarle una constante. Y entonces ya ellos pueden ir probando. Dicen, ah, para acá. No, no es para acá, es para el otro lado, ¿verdad? Entonces vamos para el otro lado hasta que la encuentran aproximadamente ahí y ya ven cómo tenían que correrse. Entonces, esta forma también, o sea, con GeoGebra podemos jugar con esto también y no esperar hasta que yo termine de graficar todo nuevamente, sino tener retroalimentación inmediata. También eso le quita un poquito de presión al profesor de no tener que revisar 36 gráficas si tienen 36 estudiantes o incluso aunque tengan 15 estudiantes, revisar 15 gráficas, sino en un solo momento. O la función, la aplicación misma de GeoGebra nos está dando esa ayuda. Encontrar una fórmula para esta función, por ejemplo, f de x igual a x al cubo. Ahí tiene un desplazamiento vertical. Entonces, hacemos una parte similar, ¿verdad? Entonces decimos x al cubo. Como quiero que se desplace 3 casillas hacia arriba, ingreso acá, ¿verdad? Vamos a ir con algún otro ejercicio. Bueno, podemos trabajar este también, pero creo que había otra por acá un poquito más interesante. Esta, por ejemplo. Yo aquí tengo la gráfica de f de x igual a raíz de x. Entonces vamos a ingresarla acá. Hay dos formas de ingresar raíz acá. Es primero SQRT. Esto se puede hacer y si no, pues nos vamos aquí y le decimos raíz cuadrada. Pero a veces ir a buscar estos botones es un poquito, no complicado, pero sí lleva tiempo y sabiéndose los comandos, pues a veces es más fácil. Ahora, yo quiero que la gráfica, ¿qué le está pasando a esto? Está corrida hacia atrás, ¿verdad? Está corrida hacia atrás y parece que está reflejada en el eje de las X. Entonces, para que se refleje en el eje de las X, lo que tengo que hacer es colocar un signo menos a la función. Entonces vamos y decimos menos raíz de x. Nuevamente, podríamos tener dos formas. Ya sea aplicándole el signo menos directamente a la función. En este caso, yo lo hice así, escribiendo la función. La otra hubiera sido decir, yo quiero menos f de x, ¿verdad? Y ya lo hizo también. O sea, cualquiera de esas dos formas, como les digo al final, tienen que saberse las definiciones. Y luego quiero que se corra dos casillas hacia atrás o hacia la izquierda. Entonces, yo me recuerdo que lo que tengo que hacer es cambiar la entrada. Lo puedo hacer directamente acá. Miren, diciendo esto así. Perdón. X más, quiero que se corra 2, ¿verdad? Entonces sería X más 2. Ahí estamos, ya se corrió. O podría haberle dicho también, vamos a quitar esto de acá, podría decirle, bueno, yo quiero que se refleje. Como quiero que se refleje, le voy a agregar, quiero f de x, pero como quiero que se corra 2 unidades hacia atrás, quiero que también se le sume 2. Entonces yo estoy haciéndolo de cualquiera de las dos formas y siempre llegamos al mismo resultado. Claro, eso el estudiante lo tiene que ir trabajando, ¿verdad? Y los estudiantes pueden tener distintas formas de trabajar. El análisis al final va a tener que ser similar. Aquí hay un desplazamiento horizontal, vertical, y luego también hay una reflexión. Entonces hagamos esta última. Solo quiero ver el tiempo. Todavía tenemos 4 minutitos. Vamos a borrar esto. X al cuadrado. Y como les decía, hay un corrimiento o un desplazamiento horizontal, 2 horizontales, 1 vertical. Entonces ya sabemos cómo hacer
un desplazamiento horizontal. Lo puedo hacer igual aplicando directamente la función. Yo le digo un desplazamiento horizontal de 2 hacia la derecha. Y al mismo tiempo quiero que suba una casilla, ¿verdad? O una unidad. Ahí ya lo subí. Pero ahora quiero que se refleje. No quiero que quede de esa forma. Entonces, a esta función que tengo acá, le vamos a cambiar directamente así. Y ya lo tenemos. Y esta es la que tenemos acá. Vamos ahora con una aplicación. Las ventas anuales de cierta empresa pueden modelarse con la función f de t igual a 4 más 0.01 t al cuadrado, donde t representa los años desde 1900 y f de t es medida en millones de dólares. ¿Qué operaciones de cambio y reducción deben hacerse en la función y igual a t cuadrado para obtener la función y igual a f de t? Entonces aquí vamos a ingresar primero esta función y igual a t cuadrado. Lo vamos a poner como f de t igual a t cuadrado. Y me dice qué transformaciones o qué operaciones de cambio y reducción deben hacerse en la función. Entonces a t cuadrado yo le tengo que aplicar, como aquí si ustedes se dan cuenta, tenemos un número menor que 1. Entonces, como es menor que 1, es una compresión vertical. Entonces, vamos a tener una compresión vertical 0.01. Miren, ahí tenemos esto, pero también va a estar desplazado 4 unidades hacia arriba. Entonces, se lo puedo agregar antes o después, ¿verdad? No importa aquí. Y ya, ahí tenemos nuestro desplazamiento vertical. En donde T dice representa los años desde 1900. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el inciso B? Esto ya lo tenemos, ¿verdad? Ya tenemos las operaciones que hay que hacerle para obtener esto. Ahora vamos a suponer que T representa los años desde 2000 en vez desde 1900. ¿Qué transformación podría aplicar a la función y igual a f de t para lograr esto? Entonces hay que escribir otra función, pero en este caso tiene que representar, en lugar de 1900, tiene que representar los años 2000. Entonces se recuerdan que t representa los años desde 1900. Entonces lo que yo necesito es simplemente cambiarle a mi función y en lugar de tener una entrada t, así simple, lo que vamos a hacer es que yo le voy a indicar que a t le sume 100 años. Porque ya no va a ser desde 1900, sino 100. Y lo que va a hacer es que va a desplazar horizontalmente mi gráfica hacia la izquierda, ¿verdad? Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Ahí la tenemos. Entonces, solo permítanme, voy a dejar acá t nada más para que podamos comparar las dos funciones. Entonces aquí yo puedo decir g de t más 100. Perdón. Aquí sería f de t más 100. Ahí estamos. Noten, esta es la original y esta es la función que me están pidiendo. Pero yo tengo que saber qué modificación hacerle, qué transformación aplicarle, ¿verdad? Entonces, al final, GeoGebra lo único en lo que nos ayuda es para poder tener esa fluidez al momento de trabajar con esto. Eso no evita que los niños tengan que aprender a hacer sus gráficas con papel y lápiz, pero eso lo tenemos que aplicar en otros momentos. Aquí lo que queremos es aplicar las transformaciones y que ellos puedan ir haciendo esos análisis de una forma más rápida. Entonces, por aquí tenía otro problemita, por ejemplo, cómo representar grados Celsius y grados Fahrenheit al mismo tiempo, pero el tiempo ahora sí ya se nos fue, nos pasamos ya un minutito. Entonces, quisiera saber si alguien tiene alguna duda, alguna observación, qué hacer y si no, pues espero que hayan aprendido un poquito acerca de esta aplicación y cómo utilizarla en temas como estos. Muchas gracias. Pues miren, para mí está todo claro.
sobre esto de los traslados de las funciones, solo con algo. Fíjese que estuve tratando de escribir en el chat, pero no está habilitado y no sé si van Ay, a es mandar cierto. link de asistencia. Fíjese que yo, tal vez el licenciado Juan Carlos nos pueda ayudar con eso, que yo no Ahorita voy tengo el a control habilitar, aquí. permítame un momentito. Muchas gracias, licenciado. Pues Entonces, si nadie... Sí, perdón. A mí me pareció muy, muy buena su exposición. La verdad es que sí aprendí bastante. Muchas gracias. Oye, excelente. Para servirle, y aquí estamos aprendiendo todos. Igual para mí, licenciado, muy buena la exposición, solo me quedo con una duda si esto nos puede también servir para recrear, digamos, figuras sólidas. Sí, claro. Fíjese que hay un taller que precisamente se está dando, bueno, supongo que está terminando ahorita, pero no sé si después vamos a tener acceso a las grabaciones, donde están dando sólidos de revolución, por ejemplo, pero sí, GeoGebra se puede utilizar para poder hacer representaciones tridimensionales. Sí, precisamente ese era el tema porque yo llevé una matemática de sólidos de revolución donde el ingeniero pues tenía esa habilidad de plasmar en la pizarra, todavía me recuerdo yo en yeso, a partir de la Ajá. parábola, una figura sólida, ¿verdad? La habilidad que tenía pues partiendo de esta situación. Sí, tiene razón. Y sí se puede utilizar GeoGebra para ello también. Precisamente, fíjese que yo en la mañana estuve en el taller de ellos, porque es que en GeoGebra de verdad hay mucho que aprender y entonces había algunas dudas que tenía, me metí al taller de ellos aprovechando que en la mañana no pude dar mi taller, y ellos estaban diciendo que la técnica que ellos estaban enseñando ha sido validada por profesores universitarios para aplicarse en la universidad, ¿verdad? Y que según los estudios que han hecho, la comprensión del tema utilizando GeoGebra sí era representativamente mayor que haciéndola con papel y lápiz, ¿verdad? Entonces sí, esta herramienta nos ayuda en ese sentido. Gracias, licenciado, gusto saludarlo. Para servirle, Francisco, qué alegre verlo por acá. Bien, solo vamos a esperar a que el Oye, licenciado Juan ahorita van Carlos. a habilitar para que se puedan anotar. Oye, permítanme un momentito, por favor. Muchas gracias. Mientras tanto, aquí seguimos platicando nosotros. Muy bien, solo una pregunta, ¿todos son de aquí de Guatemala? Así es, licenciado. Somos de Sí, Guatemala. yo también soy de Guatemala. Ah, qué alegre. ¿Desde dónde, en dónde están en estos momentos? ¿Qué departamento? Pues yo soy Yo, de Chimaltenango. Ah, qué alegre, yo también soy de Chimaltenango. Ah, qué bueno. Qué alegría. Yo te saludo desde Villanueva, acá un costadito de la capital. Ah, qué bien, qué bien. yo soy de Xenacoj, Zacatepequis. Ah, bueno, cerquita también. No estamos muy distanciados. Estamos muy cerca. Y gracias por el taller, licenciado. Ahí todo bueno. Eso Gracias, gracias. nos ayuda a visualizar cómo es que se logra mover una gráfica, que uno lo puede hacer en papel y todo, pero lo que es eso de GeoGebra nos ayuda a visualizar cómo es que se va moviendo en cada casilla, digamos, en cada punto. Sí, claro, y como les decía, incluso en el incremento ustedes pueden hacerlo que incremente una cantidad menor, ¿verdad? Y entonces ahí se puede ir viendo aún de una forma más detallada incluso ese corrimiento, ¿verdad? O ese desplazamiento. Entonces sí, es bastante útil ustedes. Así es, gracias, licenciado. Otra situación que veo yo es de que nos ayuda también a optimizar el tiempo, porque en una sesión de clases nos ponemos a trazar una gráfica para que el estudiante la comprenda y no nos da tiempo para más de una, pues. Sí, Entonces, sí, esa es otra situación. Precisamente en el informe que yo hice acerca de este taller, mencionábamos un poquito de eso, en que a veces, digamos, para una transformación, ¿verdad? O sea, en una sesión de 30 a 40 minutos en la clase, se le va a uno el tiempo y de repente miren, sobre todo en nuestras escuelas públicas, que
A mí me ha tocado darle clases a 30, 40 estudiantes y todos queriendo que uno les revise a uno por uno y ahí se le fue a uno el tiempo en revisar una gráfica y a veces no se llega al objetivo. Entonces, sí, esto nos ayuda bastante en ese sentido, porque usted con una gráfica que tenga y le aplica todas las transformaciones, pues está viendo distintos tipos de funciones y no tiene que esperar hasta el siguiente día, ¿verdad? Sino incluso podría ir avanzando de una forma un poquito más rápida en sus temas y cumplir con un mayor porcentaje del currículo. Muy bien, solo vamos a ver, yo creo que ya están haciendo algo ahí para enviarnos el link. Fíjese, Nelson, que voy a tomar la asistencia desde aquí. Permítame un momentito. Voy a colocar para descargar la asistencia. Ya tengo ahorita habilitados está Alejandro, Darwin, Francisco, Freddy, Henry, Nelson, Rosita Ventura. Muy bien. Entonces ahorita ya descargué ¿cómo se llama? Para que así atendamos la asistencia. Oye, Muy bien, gracias, licenciado Juan Carlos, muy amable. vaya. Feliz tarde a todos. Feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.